Hola querida familia, apreciados amigos, bendiciones. Nuestro tema de meditación hoy: escucha solo al amado Hijo de Dios. Lucas capítulo 9, versos 34 y 35, en Nueva Traducción Viviente dicen: pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. El relato de lo que sucedió en el monte de la Transfiguración lo encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas. Por el relato mismo sabemos que nuestro Señor Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña para orar, y que mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Lucas 9:29. Entonces aparecieron las dos figuras más ilustres de la fe judía, Moisés y Elías, y empezaron a hablar con Jesús. El relato nos dice también que los discípulos se habían dormido. Imagínense su conmoción y asombro cuando al despertar vieron a estos dos grandes hombres que representaban la ley y los profetas junto a nuestro Señor Jesucristo en gloria. Ocurrió que cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Lucas 9:33. Pedro no se dio cuenta de que al decir esto estaba poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías, por lo que el Padre interrumpió a Pedro cubriéndoles con una nube, y desde la nube dejando oír su voz que dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. El relato en Mateo nos cuenta que cuando los discípulos oyeron esto cayeron al suelo con mucho miedo, y que entonces nuestro Señor Jesucristo se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Concluye el relato en Mateo diciéndonos que cuando los discípulos levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. ¿No es esto muy hermoso? Cuando los discípulos estaban aterrorizados, las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo para ellos no fueron palabras relacionadas con una nueva ley o un mandamiento, fueron palabras de gracia. Podemos entonces estar seguros y confiados que cuando nos sintamos deprimidos o con miedo, su presencia y sus palabras siempre levantarán nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Volviendo a la historia, pongamos especial atención a las palabras del Padre. Aunque allí estaban con Jesús Moisés y Elías, dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. El Padre no dijo: escúchenlos a ellos. ¿Quién era Moisés? El legislador. ¿Quién era Elías? No solo un profeta del Antiguo Testamento, sino también el restaurador de la ley. El mensaje entonces del Padre para nosotros los discípulos de Jesús es muy claro. La ley de Moisés ha cumplido su propósito de llevar al hombre al límite de sí mismo. Los profetas también han cumplido su propósito de recordarle al hombre la ley de Dios. Ahora es el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo del Hijo de Dios, no de los siervos de Dios, sino del propio Hijo de Dios. Desafortunadamente hoy en día hay falsos maestros que ponen al Señor Jesús y su Evangelio de la Gracia al mismo nivel de la ley de Moisés. Se ven a sí mismos como restauradores de la ley y luchan para que se restaure la ley de Moisés. Pero ese no es el corazón del Padre de acuerdo a la Biblia y al relato hoy examinado. Por eso es que el Padre habló y dijo: escúchenlo a él, refiriéndose a su amado Hijo. Creo que las personas que abogan por traer de regreso la ley de Moisés ignoran que la ley no es el conocimiento de la santidad de Dios, sino el conocimiento del pecado, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado jamás delante de él. Dios nos dice por medio de la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2:
Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Querido hermano, apreciado amigo, ¿quieres vivir en el ahora o en el pasado? ¿Quieres la última revelación de Dios? Bueno, la última revelación de Dios es el Evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Esa buena noticia nos dice que por la fe en el Señor Jesucristo y en su obra completa y terminada a nuestro favor en la cruz del Calvario, somos hechos justos a los ojos de Dios cuando creemos. Y ello implica que entramos en una relación correcta de amistad con Dios, somos completa y totalmente perdonados, tenemos un lugar en la familia de Dios como hijos muy amados y tenemos la gran posibilidad y bendición de ser transformados, cambiados en nuevas personas por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pensamiento de hoy es por la voluntad del Padre que este es el tiempo de la gracia de Dios, que este sea el tiempo del Hijo de Dios. Así que solamente lo escucharé a Él y viviré por sus palabras de gracia para mí. Padre Celestial, gracias porque este es en verdad el tiempo de la gloriosa gracia, el tiempo de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por la revelación de que tu justicia me es dada como un regalo por mi fe en Jesucristo. Quiero, Señor, conocer tu corazón y escucharte más cada día. Amén y amén. Que tengan un excelente día, queridos hermanos. Muchas bendiciones.